Buenas tardes, mi nombre es Verónica Morales. Cielo Ramos. Homero Mendoza. Óscar González. Karen González. Y a continuación presentaremos nuestra ponencia sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la economía familiar de los estudiantes de Ingeniería Industrial de un Instituto de Estudios Superiores de la ciudad de Chihuahua, con fecha julio 2020. Resumen. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, la cual ha tenido un gran impacto en los sectores de salud, económico y social. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto de la pandemia COVID-19 en la economía familiar de los estudiantes de Ingeniería Industrial de una institución de estudios superiores. Es una investigación con enfoque de tipo cuantitativo, de campo, de manera descriptiva, explicativa y con obtención de datos basada en una encuesta estadística. En los resultados se encontró que solamente el 16.9% de la muestra de 65 alumnos se vio afectada económicamente con alta intensidad. El sector terciario fue el sector económico más afectado por la pandemia, con causas principales como pérdida de ahorros y falta de ingresos parcial o totalmente. Más de la mitad de las familias de los alumnos vio reducido el ingreso familiar durante el confinamiento, con 2/3 partes de las familias afectadas y solamente 9.2% recibieron apoyo económico. Introducción. El COVID-19, causante de la pandemia mundial más reciente, ha golpeado severamente los hogares del mundo, especialmente aquellos que pertenecen a una economía de bajos ingresos, a las mujeres, los jóvenes y los trabajadores autónomos y poco calificados. Actualmente, la ciudad de Chihuahua comanda la lista de desempleos con un total de 14.917 de plazas laborales que fueron perdidas. Por otro lado, al verse mermado el ingreso familiar, estudiantes probablemente se vieron obligados a abandonar o pausar su carrera para brindar sustento a sus familias. El estudio se realizó a causa del interés en el tema y al gran número de familias de estudiantes de Ingeniería Industrial de un Instituto de Estudios Superiores que han presentado alguna situación desfavorable derivada de la pandemia COVID-19. El objetivo es determinar el grado de impacto económico, conocer los sectores más vulnerables ante la situación actual, determinar de qué manera el gobierno ha apoyado a las familias de los alumnos del Instituto de Estudios Superior y las posibles variables de la pandemia que han influido en estas consecuencias, para que, a partir de estas, se logre una reflexión colectiva y estrategias efectivas. Como problema, tenemos que lamentablemente se ha detectado que algunas de las familias de los estudiantes del Instituto de Estudios Superiores pueden formar parte de más de una de las categorías de riesgo en cuanto al impacto económico se refiere, y esto se considera como un problema real. Siendo este un problema mundial de salud, la mayoría de las empresas se vieron forzadas a cerrar sus establecimientos y tuvieron que utilizar el desempleo, la reducción de horas laborales o la disminución del sueldo de los empleados como una estrategia de supervivencia, ya que no se contaba con otra alternativa. Esta podría ser la situación más común que se presenta en las familias de los estudiantes de Ingeniería Industrial del Instituto de Estudios Superiores y representan algunos de los datos que se pretenden obtener de la presente investigación: impacto económico, desempleo, poder adquisitivo, nivel socioeconómico y el apoyo del gobierno. Como pregunta general, tenemos: ¿cuál ha sido el grado de impacto de la pandemia COVID-19 en la economía de las familias de los alumnos de Ingeniería Industrial del Instituto de Estudios Superiores de la ciudad de Chihuahua? Como objetivos del estudio tenemos lo siguiente. Como objetivo general, determinar el grado de impacto de la pandemia COVID-19 sobre la economía familiar de los alumnos de Ingeniería Industrial del Instituto de Estudios Superiores de la ciudad de Chihuahua. Como objetivos específicos, determinar los sectores económicos que se vieron más afectados por la pandemia COVID-19. Conocer el nivel socioeconómico al que pertenecen las familias de los alumnos. Establecer si se ha visto reducido el ingreso familiar de los estudiantes durante la pandemia. Precisar si se proporcionó algún apoyo económico por parte del gobierno o alguna institución para las familias del alumnado. Determinar en qué grado se vio afectado el poder adquisitivo de las familias de los estudiantes debido a la pandemia COVID-19. Metodología.
El lugar y tiempo tuvo lugar en el Instituto de Estudios Superiores de la ciudad de Chihuahua el julio de 2020. El carácter fue enfoque mixto de tipo descriptivo, mientras que el diseño fue transaccional descriptivo. La población de interés se localizó en los estudiantes escolarizados de Ingeniería Industrial de un Instituto de Estudios Superiores. El marco muestral se localizó en la matrícula de 1,237 alumnos inscritos de Ingeniería Industrial. Las variables fueron impacto económico, situación financiera, sector económico, nivel socioeconómico, apoyo y problema laboral. Mientras que los indicadores fueron percepción personal, ingreso, grado de estudios, ahorro, desempleo, descanso laboral, apoyo y precio. El tipo de muestreo fue no probabilístico, mientras que el tamaño de la muestra fueron 65 alumnos, que representa el 90% de nivel de confianza de nuestra investigación. La recolección de datos fue a través de una encuesta que se realizó de manera electrónica, mientras que la codificación se llevó a cabo de gráficos de barras, de pasteles y diagramas de Pareto. Y por último, el análisis de la información se llevó a cabo de interpretación y estadística de los gráficos y del análisis. Como resultados para el objetivo general ya mencionado anteriormente, que fue el de determinar el grado de impacto económico de la pandemia. Como se muestra en la gráfica 1, se observa que el 46.2% de los 65 alumnos encuestados se afectó de manera moderadamente. El 13.8 y el 3.1 tuvo un impacto de mucho y excesivo respectivamente. Y solo el 20% había tenido un impacto nulo. En cuanto a la percepción de la economía familiar durante el confinamiento por COVID-19, se observó que aproximadamente la mitad de los estudiantes de la muestra se ubicaba en una economía regular, que el 44.6 se identificó con una economía excelente y buena, mientras que el 4.6 se ubicó en una economía mala y muy mala. Dentro del objetivo general para determinar el grado de impacto se destacan las causas con más peso, teniendo como primer lugar al descanso laboral con sueldo con un 36.9%, la reducción de horas de trabajo con un 29.2% y únicamente el 4.6% de las familias sufrió de despido. Aquí se puede observar que 2/5 partes de la muestra dijo no haber tenido problemas económicos laborales en su familia durante el confinamiento. Mediante un diagrama de Pareto, se detectó que el 80% de los problemas financieros se pueden asignar a las siguientes dos causas: descanso laboral con sueldo y reducción de horas de trabajo, mientras que el resto pasan a ser causas triviales. En este objetivo general, nuestra hipótesis fue que se había percibido un impacto alto de la pandemia COVID-19 en la economía familiar. Dicha hipótesis fue rechazada, dado que solamente 11 de los 65 estudiantes sufrieron de una economía familiar por la pandemia COVID-19 con alta intensidad. Para nuestro objetivo específico número 1, que fue determinar los sectores económicos que se vieron más afectados por la pandemia, tenemos la siguiente gráfica, que es la número 5, y podemos observar que el 50.8% de las familias de la muestra pertenecen al sector terciario, el 46.2% al sector secundario y únicamente un 3% de la muestra al sector primario. Según nuestro análisis, el sector económico más afectado fue el terciario, debido a las siguientes causas. Al realizar un análisis de las afectaciones económicas por sector económico, pudimos observar que a primera vista el sector primario resulta ser una de las gráficas de las barras más altas de color verde. Sin embargo, podemos ver que la pérdida de ingresos total o parcialmente representa el 50% de la muestra. Pero un nuevo trabajo u oportunidad surgió para este mismo sector, por lo que se vieron beneficiados el 50% de los alumnos, lo que amortigua el impacto en este sector. Sin embargo, al observar el sector terciario en color amarillo, podemos observar que casi todas las gráficas de las afectaciones económicas son mayores. En primer lugar, tenemos la pérdida de ahorros con un 18.2%, que es superior al sector secundario. Luego, tenemos la pérdida de ingresos total o parcialmente con un 12.1%, superior al 10% del sector secundario.
seguido de la pérdida de empleo con un 9% y el empleador en riesgo con un 6.1%. Se puede observar que el sector terciario también es el único que cuenta con negocios familiares propios de los alumnos. Afortunadamente, solo un estudiante tuvo que dejar la escuela o pausarla para apoyar económicamente a su familia. Podemos observar también que en los tres sectores se presentaron nuevas oportunidades de trabajo o nuevos empleos. Y afortunadamente también la mayoría de las personas o de los alumnos dijo que el impacto o las afectaciones económicas fueron nulas o muy pocas. Por lo que se acepta la hipótesis de que el sector económico más afectado fue el sector terciario. Para nuestro objetivo específico 2, que era conocer el nivel socioeconómico de las familias, nos basamos en una tabla por puntajes de la IEDGE, que divide la economía de las familias en 5 niveles principales. De acuerdo a los puntos, se realizó en la encuesta una serie de cuestionamientos ponderados para poder así ubicarlos en un nivel. Al analizar los resultados, se obtuvo que de los 65 alumnos encuestados, 30 pertenecen a un nivel 4D o bajo inferior y el 53.8% a un nivel 3C o bajo superior. Podemos ver que no se encuentra ni un nivel medio, alto ni marginal. Por lo que se puede decir que se acepta nuestra hipótesis de que la mayoría de los alumnos del Instituto de Estudios Superiores pertenecen a una economía baja, lo que aumenta las probabilidades de sufrir impacto económico durante la pandemia COVID-19. Para nuestro objetivo específico 3, sobre el apoyo económico por parte del gobierno, podemos ver que solamente el 36.9% de los alumnos dijo conocer algún apoyo. Por lo mismo, solamente el 9.2% dijo haber recibido apoyo económico por parte del gobierno durante la contingencia. Podemos ver que es un porcentaje muy bajo, por lo que se acepta la hipótesis de que menos de la mitad de los alumnos conocían y recibieron apoyo económico durante la pandemia. Para nuestro objetivo específico número 4, que fue el de establecer si se ha visto reducido el ingreso familiar de los estudiantes de ingeniería industrial, nos muestra la gráfica 8 que el 36.9% de las familias tuvo íntegro su sueldo durante el confinamiento. Esto quiere decir que una tercera parte de los estudiantes tuvieron un ingreso igual al recibido previo a la pandemia. Sin embargo, 2/3 partes de las familias presentaron una reducción en su salario habitual. Dado esto, se dice que se acepta la hipótesis de más del 50% de las familias se redujo su ingreso familiar. Para nuestro último objetivo específico, que fue el de determinar si se vio afectado el poder adquisitivo de los estudiantes, nos muestra la gráfica 11 que el 93.8% de los alumnos percibió un aumento moderado a excesivo en los precios de los productos de uso común en sus hogares. Dicho esto, se acepta la hipótesis dado que nuestra economía familiar se vio afectada por la pandemia COVID-19. Como conclusión, tenemos que la pandemia COVID-19 ha venido a modificar los esquemas económicos de nuestro entorno, dejando sectores vulnerables y afectando directo o indirectamente a toda la población. La presente investigación recabó información sobre la situación económica que viven los estudiantes de Ingeniería Industrial del Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua, con el fin de conocer el impacto y dimensión que esta situación ha ocasionado en sus hogares, como el desempleo y la caída de sus ingresos. A pesar de que la pandemia COVID-19 afectó fuertemente un alto grado de impacto económico en las familias de los estudiantes de Ingeniería Industrial del Instituto de Estudios Superiores, ya que solamente el 16.9% de la muestra se vio afectada económicamente con alta intensidad. Se puede concluir que las familias de los alumnos de ingeniería industrial pertenecen en su mayoría a un nivel socioeconómico bajo, ya sea superior o inferior, por lo que aumentó la probabilidad de que el periodo de confinamiento haya causado algún daño en su situación financiera. Más de la mitad de las familias de los alumnos de ingeniería industrial se vio reducido el ingreso familiar durante la pandemia COVID-19, con 2/3 partes de las familias afectadas. Como se pudo observar, la pandemia COVID-19 afectó fuertemente a las familias de los alumnos y debe ser un factor fundamental para la continuación de sus estudios y para su integridad
física, emocional y económica. Muchas gracias.